y es que cuando al paciente lo ponen a voltear tanto con diferentes médicos, entonces eso es un riesgo, porque entonces llega, entonces no tiene el seguimiento que tiene, como dice el doctor Ricardo. Entonces ese médico, por ejemplo, cuando le inicia un tratamiento, uno a los 3 meses tiene que evaluar si ese tratamiento sirvió, y si no sirvió hay que modificar la terapia, revisar qué es lo que está pasando. Si uno le pone a cambiar de tanto médico, entonces usted llega, entonces el paciente, su médico lo ve, usted tiene una clase funcional, entonces él dice esperemos otro tanto, usted a la próxima consulta ya no lo va a ver ese médico, entonces empiezan a alargarse las cosas. Esto va a una recomendación, y es que ustedes tienen que luchar porque ustedes estén en manos de un solo médico, para que ese médico le haga un seguimiento adecuado y se pueda escalar en la terapia de una manera adecuada para atenuar ese factor porque a veces uno ve al paciente y es un momento en donde uno tendría que escalarse en la terapia, cuando lo ve otro probablemente no piense igual. Y otra cosa es que, como les decía anteriormente, es estar seguros de que si yo tengo hipertensión pulmonar, me estén viendo un grupo interdisciplinario. Entonces eso es otra cosa, porque un solo médico, por muy bueno que sea, trabajando solito se puede equivocar más. Entonces otra recomendación para eso es estar seguros de que donde yo estoy siendo evaluado exista un grupo interdisciplinario y mi caso sea conocido por el cardiólogo, el neumólogo y las otras disciplinas involucradas. Muchas gracias, doctor. Doctor Vesga, ¿qué recomendaciones iniciales le da a los pacientes con cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar? Bueno, pues hace parte del grupo 1, pero tiene un espectro en pronóstico en respuesta al tratamiento totalmente diferente al grupo grande del grupo 1 de las idiopáticas. La primera recomendación es que sea manejado por un grupo de cardiopatías congénitas del adulto, porque es más común en los pacientes adultos. También hay niños que llegan a desarrollar hipertensión pulmonar asociada a los trastornos congénitos del corazón, pero realmente es una complicación más avanzada en la vida y por lo general ocupa la vida adulta. Entonces, ojalá tener un grupo de cardiopatías congénitas del adulto que tenga un grupo interdisciplinario en donde hay muchas personas que están tratando, está el cardiólogo pediatra, el ecocardiografistas pediatras, el cardiólogo adulto de congénitos, el ecocardiografista adulto, los hemodinamistas, los neumólogos que nos ayudan en el tratamiento de la hipertensión pulmonar y los intervencionistas. Entonces, la principal recomendación es que idealmente sean seguidos por un grupo de cardiopatías congénitas del adulto, que en el país están emergentes, apenas estamos formando los grupos, y hay unos grupos bien instaurados en Medellín, en Bogotá y en Cali se están organizando, que sabemos que son poquitos, porque tienen que haber un grupo por cada 5 millones de habitantes, es decir, que mínimo tenemos que tener 10 grupos. En Colombia apenas tenemos 3, pero pues a la medida que se vayan formando y se vayan organizándose la situación, esto va a ir creciendo. El segundo punto es que como tienen que la forma de hacer el mejor tratamiento de hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas del adulto es hacer la cirugía correctiva en la infancia, evitar que llegue la hipertensión pulmonar. En la mayoría de los casos, esta hipertensión pulmonar asociada a malformaciones congénitas, en la mayoría de los casos, no en todos, fue totalmente evitable en la infancia, y muchas veces no se logró evitar, uno, por pobre acceso a los servicios de salud, o porque nunca se dieron cuenta que tenía cardiopatía congénita, o en otros casos sí se dieron cuenta de que tenía, pero no hubo la suficiente información a los padres de ese menor con una malformación congénita, y el miedo a las complicaciones de la cirugía los llevó a evitar una cirugía correctiva y curativa. Entonces, saber que siempre la cirugía a temprana edad, por alto que sea el riesgo, es mucho menor el riesgo que el de no operar. Por alto que sea el riesgo de operar un paciente con una cardiopatía congénita, siempre es menor al de no hacer una cirugía en la infancia. Aún así, hay pacientes que sin hipertensión pulmonar en la infancia, después de corregirse, desarrollan a largo plazo hipertensión pulmonar del grupo 1, aunque cuando se operaran no la tuvieron. Estos pacientes se comportan como una idiopática, tienen pobre respuesta a los medicamentos de tratamiento médico, pero pues ahí estamos el grupo completo para recibirlos.
Y yo siempre insisto mucho en la clínica de cardiopatía congénitas. Veo mujeres en edad reproductiva, y yo sé que este tema ya lo tocamos, pero había muy poquitas personas en el auditorio, entonces a mí me gustaría repetirlo si no les molesta. Especialmente, bueno, es la anticoncepción y evitar los embarazos en hipertensión pulmonar independiente de la causa. En mi caso, especialmente los pacientes con cardiopatías congénitas. El embarazo en hipertensión pulmonar severa, especialmente en cardiopatías congénitas, tiene un alto riesgo de mortalidad materno-fetal, especialmente la mortalidad materna, y la recomendación hasta el momento de la evidencia que tenemos es se le recomienda la interrupción voluntaria del embarazo. Pero vuelvo y repito, siempre tenemos que ir más atrás, y es evitar llegar a quedar en embarazo. Y la recomendación para mujeres con cardiopatías congénitas del adulto es doble método, un poquito exagerado, pero es doble método, y es doble método diferente a cualquier otro porque los hormonales no sirven. Los progestágenos disminuyen la eficacia con el bosentan y con el ambrisentan, y los estrógenos aumentan el riesgo de embolias pulmonares y están contraindicados. Entonces tienen que ser 2 métodos, idealmente un quirúrgico y una barrera, idealmente. Entonces, o uno local. Este tema ya lo hemos tocado, pero hay muy poquita gente, y ese es un tema por el que insisto. No es infrecuente ver maternas embarazadas con hipertensión pulmonar, aún recibiendo ya tratamiento de hipertensión pulmonar con 2 vasodilatores pulmonares, que llegan embarazadas simplemente porque nunca nadie les dijo que no debían haberse embarazado. Entonces, a nivel de las sociedades de pacientes es muy importante insistir en eso también. También aprovechará para recalcar, especialmente que cuando lo dijimos estaba muy vacío el auditorio, y esta es una intervención muy importante y que es relativamente sencilla para pacientes de alto riesgo, como los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, para desarrollar infecciones principalmente respiratorias, es la inmunización, las vacunas. Entonces es determinante concienciar tanto a los pacientes como a los médicos prestadores de la importancia de la vacunación. Para hacer esto un poquito interactivo, me gustaría saber de los pacientes quienes se han aplicado la vacuna de la influenza en los últimos 2 años consecutivos. Ok, entonces esto es una intervención grande para la influenza. Es una vacuna muy importante, especialmente los pacientes con hipertensión pulmonar que tienen infecciones respiratorias más severas y que pueden tener complicaciones más graves. Entonces, para llamar la atención a los médicos que prestan el servicio para los grupos, como decía el doctor William Martínez ahorita, dentro de su grupo de hipertensión pulmonar, de pronto tener incluido un esquema de inmunización. También la vacuna del neumococo, es muy importante que los pacientes con factores de riesgo la tengan, y tener tanto porque algo que sucede mucho en nuestro país es que hay un conocimiento relativamente aceptable de la inmunización en menores, en niños, en pediatría, pero la inmunización en adultos realmente puede ser un tema desconocido, o no hay tanta fundamentación. Entonces sí les llamo la atención para tener al día el esquema de inmunización, especialmente en pacientes que tienen hipertensión pulmonar que está avanzada. Bueno, entonces cada vacuna tiene un esquema, ¿cierto? La influenza, esto es algo que pasa mucho en la comunidad. Yo me apliqué la vacuna de la influenza y me enfermé. Eso no es cierto. Esto es importante quitar esta idea de este mito urbano, que es que yo me aplico la de la influenza y me da gripa. No, eso no es cierto. Puede coincidir con el pico de síntomas respiratorios que hay en ese momento en la comunidad, puede ser otro virus. La vacuna no produce enfermedad. Las vacunas tienen algo, para ya responder la pregunta, es que cuando se las aplican pueden doler en el sitio donde se aplica la vacuna. Eso paradójicamente quiere decir que le está sirviendo más la vacuna, hay más inmunidad ahí.
Entonces, entre más le duela, pues ustedes piensan, me está sirviendo más. Y segundo, para la respuesta suya, el meningococo es indicado de acuerdo a la patología que tiene el paciente, pero usualmente con una sola dosis en un refuerzo en paciente que no tenga factores de riesgo. Pero si aparte de tener hipertensión pulmonar el paciente le han sacado el vaso, entonces hay que darle unos refuerzos más consecutivos. Pacientes que le sacan el vaso, que llaman en términos médicos esplenectomizados, también tienen un mayor riesgo de desarrollar cierto tipo de infecciones. Acá no puedo estar 2 horas hablando de vacunas, casi como los doctores tienen algo que decir de sus respectivos conocimientos, pero sí quiero que salgan con la idea de hablar con su médico y que su médico sepa que hay muchas intervenciones desde el punto de vista de inmunoprevención para llevar a cabo. Yo tengo otra preguntita para el doctor Moncada, y es qué recomendaciones nos podría dar, además de la vacuna, para evitar las infecciones respiratorias en los pacientes con comorbilidad pulmonar. Esta pregunta es difícil, Willy, porque realmente la prevención de una influenza es muy compleja. Generalmente la influenza comienza, la gripa, pues una gripa comienza en un integrante del hogar. Generalmente son los niños, los peques, los que mantienen como dicen las abuelitas, bichudos, ¿cierto? Pero entonces hay un periodo de incubación. Ustedes tienen esta enfermedad, o sea, las personas del auditorio tienen hipertensión pulmonar y generalmente hay niños en el ámbito familiar. No estar en contacto con ellos o prever que ellos ya que tienen un virus y que lo pueden ser potencialmente transmisibles es más difícil, ¿cierto? Estos virus generalmente se adquieren mediante el contacto cercano, ¿cierto? Con las manos, pero lo que sí se puede prevenir mucho con el doctor William, y ya respondiendo la pregunta puntualmente, es evitar visitar enfermos, ¿cierto? Entonces una persona con hipertensión pulmonar que tenga, evitar los hospitales en términos como que no estar, o sea, evidentemente ustedes tienen que venir a unas consultas regularmente, tienen que estar haciendo unos exámenes, pero tratar de limitar la exposición al máximo, utilizar siempre lo más que puedan el lavado de manos con alcohol, ¿cierto? El alcohol, porque de ahí se adquieren muchas cosas, especialmente cuando están en estos sitios. Entonces, pues en aglomeraciones, entonces si ustedes están enfermos o si están más graves o están saliendo de una crisis, pues tratar de evitar pues, los centros comerciales, donde estamos hablando ahorita, ¿no? Pero no es tampoco no tener su vida, porque es que entonces ya ustedes se quedan en su casa y ya pierden las posibilidades, porque igual la vida continúa, ¿cierto? Y también es parte de nuestro trabajo como médicos, es que el individuo se recupere y trate de reintegrarse lo que más pueda a sus actividades familiares, laborales, personales. Entonces es como un poco de sentido común. La comida es algo muy importante. Yo generalmente a los pacientes inmunosuprimidos severos les digo que no coman nada crudo. A mí me gusta mucho el sushi. Pero una persona que tenga un cierto grado de inmunosupresión, por decir algo, una hipertensión pulmonar que está un poquito avanzada, es mejor abstenerse de consumir alimentos que no están apropiadamente preparados crudos, porque por ahí se pueden adquirir muchas infecciones. Y de nuevo reitero, una cosa es una infección en una persona que no tiene un grado de compromiso pulmonar o cardíaco, y otra persona es la que tiene un grado de hipertensión pulmonar importante que hace que su hemodinamia se altere totalmente. Bueno, nos quedan 10 minutos. Doctor Martínez, ¿cuándo empezar mi hipertensión pulmonar tromboembólica? Bueno, afortunadamente hay dentro de todo el grupo de las hipertensiones pulmonares, pues hay dos que son muy raras, y es la del grupo 1 y la del grupo 4. La del grupo 4 afortunadamente sigue siendo rara, y digo afortunadamente porque son enfermedades que tienen mucho impacto y que son enfermedades que progresan y que definitivamente en algún momento van a llevar a la muerte. Los que hacen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica son aquellos pacientes que tienen que haber hecho un episodio, al menos un episodio de tromboembolismo pulmonar.
De los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, hay incidencias y prevalencias muy variables de acuerdo a los estudios, pero de 100 pacientes que hacen un tromboembolismo pulmonar, aproximadamente 4 pacientes desarrollarán la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y esa enfermedad es una enfermedad especial porque de todas las hipertensiones pulmonares es la única que es curable, porque esos pacientes cada vez se están operando y hay más centros en el mundo que operan la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y cuando esos pacientes se operan, aproximadamente la mitad van a quedar sin hipertensión pulmonar o van a quedar curados, porque hay otro porcentaje que se operan y que en el proceso vuelve y reaparece la enfermedad. Cuando una persona hace tromboembolismo pulmonar, lo más importante es que sea muy juicioso con la anticoagulación y que no le falte la anticoagulación como debe ser. Si utiliza warfarina, pues que su INR mantenga entre 2 y 3, y si utiliza los otros, esos nuevos anticoagulantes orales, pues que no le falte su pastica o su pasta diaria, o si son 2 pastas al día, pues que sea muy juicioso con eso. Y se sospecha en los pacientes que, habiendo tenido hipertensión pulmonar, estando bien anticoagulados, siguen con ahogo. Pero no todos los pacientes que hicieron tromboembolismo pulmonar y que están ahogados pues van a tener enfermedad, sino que uno la sospecha en los pacientes en que, habiendo tenido hipertensión, tromboembolismo pulmonar, siguen ahogados, pero el ahogo que refiere el paciente no puede ser explicado por otra causa que no sea la hipertensión pulmonar, porque un paciente puede pasar que un paciente tenga tromboembolismo pulmonar y fuera de eso asma o tenga EPOC, entonces ese paciente pues también tiene otras causas de ahogo, o que tenga una comorbilidad como una falla cardíaca. Entonces, si un paciente está con esas condiciones, tiene que ser evaluado por su especialista, y el especialista, en toda la valoración que se le hace, se mira a ver si ese paciente, su tromboembolismo pulmonar o esos trombos que se le formaron en el pulmón siguen dando problemas, como es la hipertensión. ¿Cuándo utilizar oxígeno? ¿Cuándo suspenderlo? Bueno, el oxígeno, se le prescribe oxígeno a los pacientes con hipertensión pulmonar siempre y cuando tengan hipoxemia, o sea, la saturación de oxígeno esté por debajo del 88%. Si un paciente no tiene al menos una saturación por debajo del 88%, esos pacientes no necesariamente necesitan el oxígeno. Si un paciente tiene la desaturación la que medimos por pulsioximetría en el consultorio o en la terapia respiratoria, pues esos pacientes deben de tener el oxígeno. Las recomendaciones que se dan de oxigenoterapia son recomendaciones que se han extrapolado de lo que se sabe de la hipoxemia en los pacientes con EPOC. Entonces la recomendación tal vez es que mantengan el oxígeno la mayor parte del tiempo, y especialmente para el que lo necesita, que lo haga, que duerma con el oxígeno. Hay otros casos en donde al paciente se le hace una caminata de los 6 minutos y uno encuentra que ese paciente se desatura con el ejercicio, pues sí es posible que utilicen el concentrador portátil de oxígeno y eso les mejora la oxigenación. Lo que hemos observado es que a veces cuando a los pacientes se les inicia cierto tipo de medicamento, especialmente los prostanoides, cuando nosotros los hospitalizamos y entonces vienen con hipoxemia y entonces ya están con terapia combinada oral y se les coloca prostanoides, lo que hemos visto es que cuando se inicia esta terapia, los prostanoides parenterales, esos pacientes mejoran la saturación de oxígeno, y en esos pacientes nosotros hemos podido retirar el oxígeno. El oxígeno no está indicado para el ahogo, porque el oxígeno no quita el ahogo a no ser que el paciente se desature, o sea, a no ser que nosotros corroboremos que la oxigenación está bajita por pulsioximetría o por la medición de los gases arteriales. Si un paciente tiene disnea y no se desatura,
no necesariamente tiene que tener oxígeno. En ese caso, eso pasaría más como efecto placebo. Hay una excepción. En los pacientes con cardiopatías congénitas como causa de la hipertensión pulmonar no tienen indicación de oxígeno o la desaturación, siempre van a estar saturados porque hay una mezcla de la sangre sin oxígeno en la derecha del corazón con la sangre oxigenada, siempre van a tener hipoxemia. Y de hecho el oxígeno en los pacientes con cortocircuitos derecha e izquierda, o sea, ese Meyer que yo creo que ya de ustedes pues que tengan una congénita con hipertensión pulmonar saben qué es, esos pacientes no tienen indicación de oxígeno y de hecho el oxígeno genera un concepto psicológico que se llama dependencia psicológica del oxígeno y no es porque se mejore sino porque psicológicamente se siente mejor con el oxígeno. Y la otra cosa es que ponerle oxígeno a un paciente que no lo necesite lo va a tener limitado en las actividades cotidianas por el largo de la manguera. Entonces no pueden ir a todo el lado con el oxígeno o van a estar con dependiente concentrador de oxígeno de la bala portátil cuando muchas veces no lo necesitan, así estén saturando por arriba del 70% en congénitas no se pone oxígeno. La otra cosa que tampoco se hace ya es especialmente en congénitas, unas flebotomías que estuvieron muy de moda hace muchos años. Sacar sangre de cardiopatías congénitas no se utiliza, aunque el hematocrito esté muy alto. Solamente hay unos casos muy esporádicos y de hecho ahorita lo que hacemos es reponer hierro para que esté mejor, para que antes suba. Entonces ni oxígeno ni flebotomías en la mayoría de los casos, no faltará la excepción de los pacientes con cardiopatías congénitas como causa de la hipertensión pulmonar. Bueno, para terminar, que nos quedan unos pocos minutos, si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para los doctores que están. Tengo una pregunta. A algunos les va a sonar chistoso. Mi hijo lleva tomando sildenafil hace muchos años. ¿Sí? En este momento tiene promedio de 75 miligramos de sildenafil por día. Eso lo puede afectar en su vida sexual más adelante por tanto medicamento que toma de sildenafil. Responda el que viene de afuera. Bueno, no se preocupe, imagínense que estábamos en una reunión de la Sociedad de Hipertensión allá y una de las panelistas preguntó: doctor, ¿yo puedo tener sexo? Y de nuevo todos los panelistas miraron que responda en latino. Yo creo que no hay evidencia sobre eso. Nosotros tenemos pacientes que usan, yo tengo pacientes que han estado 10 años, 15 años en tratamiento con sildenafil o con terapias parecidas y nunca han manifestado ningún problema sexual derivado del uso de esas medicinas. Yo pienso que la pregunta es un poquitico diferente, es si la hipertensión pulmonar nos permite estar preparados para tener una actividad sexual. Eso es distinto. Como te digo, no hay evidencia de que el tratamiento con esas medicinas afecten la vida sexual del paciente. La hipertensión pulmonar sí, por el esfuerzo y el tipo de esfuerzo que requiere la actividad sexual. Entonces, antes de embarcarse en ese tipo de actividades es importantísimo tener la evaluación completa del estado de su hipertensión pulmonar y saber si su corazón está dispuesto y está lo suficientemente fuerte para tolerar este tipo de esfuerzo. De hecho, el sildenafil no se desarrolló como medicamento para la erección. En los estudios de sildenafil en causas cardiopulmonares se dieron cuenta que los hombres no devolvían las tarjetas que les sobraban. Entonces comenzaron a interrogar por qué no devuelven las tarjetas que les sobran si las tienen que devolver en el estudio clínico. Entonces ellos nos dijeron, no, es que no mejora la erección. Ay, ¿cómo así esta vaina sirve para la erección? Y por ahí ve que lo vendieron, ¿vale? Pero no fue un medicamento diseñado para eso, fue un medicamento diseñado para enfermedades cardiopulmonares y como efecto adverso mejoró la erección y las grandes ingresos en el mundo en los últimos 10 años han sido para la erección, al revés, para mejorar la erección. ¿Alguna otra pregunta? Del caso de sildenafil, porque tal vez que como Samuel tan pequeñito usó
Lo que pasa al principio cuando comenzamos con el tratamiento de Senapil, él tenía demasiadas erecciones, ¿sí? Ahorita él toma mucho más y ya no le hace efecto. Entonces por eso puede tener problemas a largo tiempo con él. En disfunción eréctil, el sildenafil no se lo toma y mantiene erecto todo el tiempo. Mejora la circulación en el pene y necesita un estímulo sexual para poder generar erección. Entonces, si una persona, por ejemplo, hay otros inhibidores que duran mucho más horas, 72 horas, no dura 72 horas erecto, ¿vale? Realmente el efecto dura es que si tienen estímulo sexual va a tener erección, muy posiblemente eran los estímulos sexuales propios de la edad, aunque fueron niños, tienen unas ecuaciones propias psicológicas de su desarrollo sexual normal. Bueno, entonces, pero uno puede tomar el sildenafil que quiera, que si no tiene un estímulo sexual no va a tener erección. ¿Su hijo está tomando más medicación o solo sildenafil? Bueno, la última pregunta para continuar con la charla del... Yo quería saber de eso, que existe un porcentaje promedio de saturación para los pacientes con Alzheimer, que uno diga como ya está muy bajito y es recomendable usar oxígeno. El mayor crecimiento en las células de una persona está en la vía fetal, ¿cierto? Y el feto se desarrolla con 70% de saturación. Entonces, claro que tiene una hemoglobina diferente que es capaz de dar más oxígeno. Usualmente cuando la oximetría está por debajo del 70%, con un cortocircuito de derecha e izquierda muy importante, y el hematocrito está mayor a 60, uno podría pensar en oxígeno, si tiene muchos síntomas durante la actividad física o si empeora la desaturación durante la actividad física. De resto, no tiene una indicación per se del oxígeno para el tratamiento de la oximetría en el CMI. Pues otro complemento a eso, y es que cuando se decide colocar oxígeno, hay que mirar cuál es la respuesta y cuál es el porcentaje de mejora con el oxígeno. Porque si usted lo pone y no mejora más del 10%, probablemente no sirva. Y otra cosa, ¿ah? No es significativo. Y hay otros parámetros de deterioro que lo ayudan a uno a mirar a ver qué otra cosa está pasando. Pero con el Eisenmenger es una de las cosas de los pacientes que pueden vivir más, porque su mismo organismo está compensándose, entonces por la tolerancia que tiene el paciente y por lo crónico del proceso, él puede tolerar ese deterioro. La última pregunta y continuamos con la charla del doctor Alberto Maxum. Mira, mi pregunta es esta: ¿qué riesgos tengo yo? Yo soy paciente de hipertensión pulmonar idiopática. Tengo una anemia ferroquémica por un sangrado crónico, por una úlcera. Y a mí me colocan muchos ciclos de hierro parenteral. ¿Qué riesgos tengo para hacer tromboembolismo? Porque yo tuve un episodio de tromboembolismo pulmonar crónico. No, la terapia con hierro tiene más beneficios, es para la mejoría, pero no es un factor trombogénico, no está dentro de los factores de riesgo de trombofilias o que aumente esa posibilidad. Para complementarte algo en la respuesta, el hecho de que tuviste un primer evento de embolismo pulmonar te pone en un riesgo más elevado que alguien que no haya tenido embolismo pulmonar. Ese es el verdadero factor de riesgo en tu caso. Entonces esa sería la necesidad en tu caso de permanecer en la anticoagulación. Y no estoy anticoagulada por la anemia. Hay que ver de dónde está sangrando. Y si el sangrado es corregible de forma mecánica, pues muchas veces tiene que incluso hacer resección del gato intestino que está sangrando con tal de que sí puedas estar anticoagulada. La mayoría de veces la contraindicación de la anticoagulación por sangrado no es una verdadera contraindicación, porque el beneficio de la anticoagulación es siempre mayor. Entre más alto, incluso en otras indicaciones de anticoagulación, entre más alto el riesgo de sangrado, mayor es el beneficio de la anticoagulación. La última pregunta que pasamos a la charla del doctor Maxum. Tengo una niña de 15 años, también tiene pulmonar, pero
le va a llegar embarazada y se muere. Entonces no hay que buscar que el grupo interdisciplinario de hipertensión pulmonar con su grupo de ginecólogos utilice. El método de barrera es el peor método de planificación, más del 1% de fallo. La mayoría de veces no realizan los hormonas, especialmente si es una edad más temprana. Métodos sistémicos no se están recomendados. El menor de edad por empoderamiento de la mujer no se puede operar todavía, pero sí se pueden utilizar métodos locales, especialmente hormonales locales como el Mirena. Eso podría ser una opción, siempre y cuando tenga una pareja sexual estable, porque sí se asocian los dispositivos intrauterinos a mayor riesgo de infecciones uterinas, especialmente si no tiene una pareja sexual estable. Pero lo más peligroso que le puede pasar a ella sería el embarazo. El doble método sería condón y un DIU. Los métodos hormonales, ¿qué medicamento antihipertensivo pulmonar está recibiendo? Bueno, el macitentan también se asocia a una disminución del efecto de los progestágenos. Entonces ninguno de los hormonales sistémicos le serviría. Los estrógenos aumentan el riesgo de embolia pulmonar. Tendría que ser un dispositivo intrauterino con o sin hormonas más un método de barrera. Pero tienes que buscar un ginecólogo que haga parte de un grupo interdisciplinario de hipertensión pulmonar, porque trabaja en una clínica de alta complejidad, porque hay que brindarle siempre el método anticonceptivo. No nos pongamos vendas en los ojos, los padres nos ponemos vendas en los ojos y pensamos que nuestros hijos nunca van a tener relaciones sexuales. Cuando el inicio de vida sexual en Colombia, el promedio en el estrato 1 o 2 es de 9 años y en nosotros 3 y 4 es de 12 a 15 años. Entonces, si ustedes saben que es el promedio de inicio de vida sexual en Colombia, la negación solamente llega al embarazo. Negar que nuestros hijos van a tener actividad sexual solamente llega al embarazo no deseados. Hay que hacer algo. Es muy difícil, por lo general nos mandan a la cita de anticoncepción y no los llevan por la negación que hay ante el inicio de la vida sexual. Lo que hacemos nosotros en la consulta de cardiopatías congénitas es cuando tienen una vida sexual o están en edad reproductiva, es que el consultorio sale con el método, así no solo que hospitalizarlo para ponerle. Bueno, doctores, muchas gracias. Ahora pasamos con la conferencia del doctor Alberto Marzón.